Del trino Dios, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es santo, ¿sí? Segunda de Corintios, sí. Estoy leyendo del 15. Yo dije, vamos a leerlo del 15. Yo dije 5 y 7, pero dice, vamos a leerlo del 15. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Estamos en vivo y directo. Tranquilo, hermano, hay paciencia. De aquí vamos a estar hasta las 12:30. Tranquilo. Apenas son las 8:40. Empiezo de nuevo. En el nombre del trino Dios. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Eso quiere decir que no vivo para mí mismo. ¿Sí? ¿Lo entienden? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Diga, nueva. Que Dios le bendiga y Dios me le guarde. Padre y bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te bendecimos y te honramos. Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración, la exaltación, Padre mío. Sea tuya la gloria, la honra y la alabanza. Gracias. Gracias por tu gran amor, Padre mío. Gracias por tu gracia. Que tu palabra fluya en esta noche en mi boca. Y yo hoy voy a decir lo que has puesto en mi corazón. Esa inquietud que he tenido de días para predicar en este mensaje en 2 de Corintios 5:17. Sea usted glorificado. Pon palabra de sabiduría en mi boca. Pasa carbones encendidos por mis labios y úsame como canal de bendición. Me humillo ante ti una vez más. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Señor, seas tú glorificado en esta noche a través de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí leímos en el capítulo 15, perdón. Puede tomar asiento, amigo. Que ya no vivimos para sí. Ahora vivimos para Cristo, para aquel que murió. Dice allí por ellos. Eso ellos somos nosotros los que hemos creído al Señor. La palabra que quiero traer en esta noche es una nueva criatura en Cristo. Dice el mensaje, lo puse de esta manera. Dice, una nueva criatura es un ser transformado por Cristo. Ya nosotros, si tenemos una transformación, ya no tenemos ese mundo de donde venimos arrastrados con nosotros en diversas cosas que hacemos, o mañas, actividades del mundo. Ya no traemos eso, porque cuando habla de ser una nueva criatura, es ser una nueva persona. Una nueva criatura ha tenido un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se trata de Cristo en mi vida. Ese nuevo nacimiento es Cristo en mí. Si Cristo no está en mi persona, quiere decir que no he nacido de nuevo. Porque un cristiano que es nueva criatura hace las cosas que Cristo dice. No hace lo que quiere. Ahí dice el texto que yo no vivo para mí. Ahora vivo por aquel que murió por mí. Él se merece que yo viva por Él. Él no merece que yo haga como quiero. A veces tenemos mañas del mundo todavía. Le quiero decir algo. Hay niños que tienen cesta de juguete o bolsa de juguete
¿Sabe qué hace un niño? Agarra los juguetes y lo derrama en el piso. Agarra otra cesta y la derrama y hace un desastre en el piso. Y luego empieza a buscar entre los juguetes el que a él más le agrada. Entonces agarra un juguete, de tanto que vació, con uno solo juega. ¿Qué le parece? Y eso lo hace repetidas veces. El papá o la mamá le enseña a recoger y que no sea desordenado, pero luego viene mañana y lo repite. Y luego lo repite. Hay uno que se pone bravo y pelea con la mamá y discute y hace muchas formas de malcriadeces. Es algo también semejante a un niño que tiene autismo. Un niño de 4 años, de 3 años, tiene esa, ¿cómo decimos esa palabra? Una posición o una condición de autismo. Este niño nace con eso, pero la madre o el padre se da cuenta la forma de actuar de este niño y crece hasta una mayoría de edad, y de 4 a 5 años, pero luego llega a 20, 25 años, pero tiene la misma capacidad de un niño, actúa lo mismo. Y personas hoy en la parte espiritual, en la parte religiosa, traemos cosas arrastradas del mundo y repetimos lo mismo como un niño. Algunos lo hacemos. A veces tenemos ira, a veces tenemos enojo, a veces hacemos cosas que no convienen delante del Señor. Pero aquí me está diciendo la palabra, el primer texto me está diciendo, la primera que me dice, si alguno está en Cristo. Es la primera connotación que veo en lo leído aquí en el capítulo 17. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo no es estar en la iglesia. Estar en Cristo no es conocerse toda la Biblia. Estar en Cristo es aplicar lo aprendido de la Biblia y caminar como la Biblia lo dice. No como yo creo. Solamente me congrego el domingo, a veces vengo a la iglesia y hago como creo que es conveniente. Pero la Biblia no relata de esa manera. Quiero leer algo que investigué. Una nueva persona se nota como en el apóstol Pablo, que vemos al apóstol Pablo que conocía la ley. Ya voy para allá. El apóstol Pablo conocía la ley, pero el apóstol Pablo en su andanza, aunque conocía la ley de Dios, no se sometía a ella. El apóstol Pablo, ¿qué hacía? En Hechos capítulo 9 vemos la versión de lo que Pablo hacía. Pablo, airado, bravo, dice que perseguía la iglesia del Señor. Y él conocía la escritura y la ley de Moisés. Pero Pablo no tenía un nuevo nacimiento. Igual que Nicodemo conocía la ley, pero nunca tuvo un nuevo nacimiento. Igual que el rico, el joven rico, también conocía la ley porque Jesús le preguntó. Tú le preguntó Jesús al rico, le dijo, Señor, ¿qué hago para dar la vida eterna? Él le dijo, los mandamientos ha guardado. Él le dice, desde muy pequeños. ¿Está bien? Que conocía la ley, pero más bien no había nacido de nuevo. Hay personas que conocen de Biblia, pero no han nacido de nuevo. Aunque tenga el mayor conocimiento. ¿Por qué? Por su forma de vida. Por su ejemplo, por su actitud, por cómo conduce su vida, cómo habla, cómo responde, cómo camina, cómo actúa en su casa, cómo actúa en la calle, cómo actúa con su esposa, cómo actúa con su esposo, cómo actúa con sus hijos. Si alguno está en Cristo, Pablo, cuando el Señor le salió al encuentro, dice que cayó en tierra, pero Dios le dio una sugerencia y lo envió a un lugar, a una calle que se llamaba de la derecha, y le dijo, ves allá y ahí te diré lo que has de hacer. Pablo conocía la ley de Moisés, pero no conocía a Cristo. Pero cuando oyó la voz del Señor, él se fue a donde lo llevaron.
Y dice que inmediatamente oró por 3 días y ayunó. Qué convención tan bella la de este hombre. Este hombre, creo, en lo que leo, que se convirtió a Cristo enseguida y a su nombre. Porque dice que después predicaba a Cristo, aquel que perseguía la iglesia. Y luego lo que él perseguía, se detenían a no acercarse a Pablo, porque Pablo tenía espinas. Porque Pablo perseguía la iglesia. Es como usted hoy en día que se convirtió al Señor, ¿sabe? Pero hay gente que lo rechaza. Porque usted era borracho, porque algunos llegaron de la prostitución, algunos llegaron a la homosexualidad, algunos llegaron de diferentes defectos. Y nos rechazan. Pero cuando hay una convicción, una transformación, usted actúa diferente y en esa andanza después lo van a aceptar. Porque Pablo tuvo que ir con otro hermano a lugares a que dieran testimonio de que él era de Cristo. Pablo se ha convertido a Cristo. Pablo se hizo una nueva persona. Y Pablo no es que se bautizó. Yo creo que todo eso lo hizo el Señor solamente con el llamado. Porque en esa convención Pablo ganaba alma. Pablo fue a tantos lugares que usted ni siquiera ha pisado. Quizá algunos aquí no hemos salido en un horizonte a predicar o llevar el mensaje de Dios. Y ahorita es más fácil nosotros para predicar y llevar el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque tenemos automóviles, autobuses, aviones, no tenemos excusa. Pero cuando Pablo, en aquellos tiempos, no había automóvil. ¿Cómo lo hacía? Mire, si usted se pone a leer, de un lugar donde ellos iban, eran kilómetros a pie. Y nos cuesta a nosotros abrir la boca en el carro, en el metro, en un lugar. Pero cuando nos convertimos a Dios y tenemos la pasión por las almas, no nos cuesta abrir la boca. Porque a veces vamos a un lugar y nos vamos predicando nosotros mismos porque nos cuesta abrir la boca. Una nueva criatura es un concepto bíblico en 2 Corintios 17 que describe la transformación espiritual. La transformación de un ser humano es espiritual, radical. De una persona al estar cerca de Cristo implica dejar atrás las viejas naturaleza. La vieja naturaleza pecaminosa para vivir una vida renovada con nuevo propósito, con buenos deseos y mente guiada por Dios. Es una renovación espiritual. Aquí cualquier cosa o el hombre no nos renueva o nada que escuchemos por ahí. En la búsqueda, en la Biblia o en la palabra, mi rendición espiritual, en la búsqueda, en la oración, en el ayuno está el meollo del asunto. La entrega a Dios me va a llevar a una mente renovada. De entre más yo me acerco a Dios, mi mente va siendo renovada. Porque cada vez que usted lee un texto bíblico, cada vez que usted lea un tema de la Biblia, eso le ayuda a ser una mejor persona. En la Biblia está un libro tan pequeño de 66 libros. Por eso que se llama Biblio o Biblio. La palabra Biblia viene del término biblioteca. Por eso se llama Biblia, porque viene de un término biblioteca. O sea que usted carga, el que carga la Biblia carga una biblioteca. ¿Por qué se llama biblioteca? Ajá, ese sí sabe. Porque tiene muchos libros. Y cada libro tiene algo específico para tu vida, para mi vida. Y no solo es que la lea, es que yo viva lo que leo. Que yo predique a las personas lo que vivo, lo que digo, lo viva también. Y a su nombre.
No es solo que yo tengo una Biblia para arriba y para abajo, como un hombre en estos días en el mercado la cargaba aquí abajo el sobaco y las bolsas aquí. Bolsa, bolsa, bolsa. Y la Biblia aquí abajo el brazo y un bolso atrás. Bolsa, bolsa. Y yo, varón, Dios te bendiga. Mi hermano, Dios te bendiga. Y me la acerqué un día y le dije, mi hermano, ¿será que yo le puedo decir algo? La Biblia no te hace cristiano, ¿sabes? Se quedó así. La Biblia no te hace cristiano. ¿Por qué, mi hermano? Es que tú tienes un bolso allí atrás. Entonces, si metes la Biblia en el bolso, te acomoda mejor para vender la bolsa, para manejarte mejor. Porque a veces creemos que cristiano nos hace ver la Biblia y vendamos bravucones, con la cara toda fea, y no le hablamos a nadie. Eso no nos hace cristiano, hermano. Cristiano nos hace lo que tú lees, lo que tú aplicas a tu vida y te hace mejor persona. Al siguiente día yo vi al hermano que guardó la Biblia. ¿Por qué que la Biblia en los brazos no nos hace cristiano? Ni el que venga a la iglesia lo hace cristiano. Es estar en Cristo el que nos hace cristiano. Es caminar conforme a su pisada. Es caminar conforme a su palabra. No es como yo creo. Soy cristiano, toqué la guitarra, la batería, ya soy cristiano. No, Señor. Canto bonito, canto feo, pero eso no me hace cristiano. Me hace cristiano es como la palabra me enseña. Ya lo vamos a comprobar más adelante. Deme de tiempo porque hoy me pasaron un poquito más tarde, pero bueno, gloria al Señor. Una nueva criatura tiene una unión con Cristo y a su nombre. ¿Qué tiene? Una nueva criatura tiene ¿qué? Una unión con Cristo. Y cambio. Abandona los hábitos antiguos. ¿Cuáles son los hábitos antiguos? El pecado, la vieja naturaleza, la rabia, el odio, el orgullo. Alguien que está agarrado con Cristo cambia de manera radical. ¿Sabe qué le puedo decir sin vanagloria? Yo me mantuve 9 años solo. Pero la Biblia no me dice así. El Señor me dijo que estaría conmigo todos los días. Quiere decir que esos 9 años que yo estuve solo fue con la ayuda de Dios y a su nombre. Porque solo no, yo era un hombre que, perdón lo que voy a decir, hermano, que viví con muchas relaciones. Pero después que llegó Cristo a mi vida hubo un cambio, no sé cómo, pero yo recibí a Cristo en el Boulevard de Katia y a los 5 días ya tenía una Biblia. ¿Qué pasó? No sé. Hay algo que Cristo hago que es inexplicable, que yo no puedo ni contarlo porque no sé qué fue lo que hizo. Hace 19 años que le sirvo al Señor, aunque a veces tengo variedades porque no quiero que soy más justo aquí o el más santo. No, igual que usted fallo, hermano. Y a su nombre. Tengo fallas. Y todos los días voy al altar y le digo, Señor, porque me acuerdo de alguien que estaba predicando que oraba. Uno se daba golpe, decía, Señor, yo ofrendo, yo hago esto y lo otro y estoy bien, no como ese fariseo. Y se daba golpe de pecho, pero aquel estaba allí diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Algo que Dios me está enseñando es a no estar metiéndole el dedo a la llaga a nadie. Porque Romanos 2, capítulo 2 al 3, me dice, tú que juzgas y el tal hace lo mismo, ¿acaso que tú escaparás de justo juicio de Dios? La Biblia enseña que el espiritual lo juzga todo. Ahora sí, hay cosas que yo no hago, que yo le voy a hacer a usted ver. Pero hay cosas que quizá yo hago que yo no le voy a decir nada. Porque el que juzga haciendo lo mismo se condena con el que acusa. Ahora cuando el espiritual lo juzga todo es porque él está bien. Eso me enseña la palabra. Y yo me dejo de eso y digo, oye, hermano, tenía a los niños aquí a monte un poco y me queda un poquito así de verse. Todo el mundo los ojos puestos en calocatro, pero aunque debo hacerlo, porque a veces es por los celos y la obra del Señor. No es porque ahora voy a dejar que todo el mundo haga lo que quiera en el templo del Señor, pero como autoridad del Señor, como embajador de Cristo, debo hacer ver
el mal que está ocurriendo en algunas personas, en algunas variedades o conductas que se puede hacer en el templo. ¿Usted sabe dónde está metido hoy, hermano? Aunque antes adoraban el tabernáculo, que eran las 4 paredes, porque hoy usted es la iglesia de Cristo. Sabe que usted debe estar en santidad. Cuando usted se mete por esa puerta, estoy seguro que todos los que están en santidad van a sentir una conexión, porque a mí me sucede. Cuando hay una conexión espiritual, desde que usted entra ahí, siente una conexión espiritual. Pero si usted viene mal, usted no siente nada. Viene enfocado con problemas de la calle, con alguna cosa que le sucedió, pero no viene conectado para alabar a Dios. Pero cuando usted se dispone de verdad, no importa lo que sucede, todo lo deja allá. Y aquí viene a adorar al Creador. Aquí viene a amar a su hermano. Aquí usted viene y saluda y le sonríe, aunque usted esté como el payaso, por dentro esté sufriendo, pero usted sonríe. Porque su problema no lo va a traer la iglesia. Su problema tiene que dejárselo al Señor y a su nombre. No son de mi hermano, no son de la iglesia. Dice el Señor que entreguemos a Él todas nuestras ansiedades, todo lo que tenemos, entreguémoslo al Señor y a su nombre. ¿Qué tenemos que dejar? Cambiar, abandonar que los hábitos antiguos, el orgullo, la práctica pecaminosa. No tenemos que tener desamor. El amor debe triunfar, debe aflorar lo que es mayor. Tenemos que sostenernos que una nueva naturaleza o una nueva condición de vida, porque en Cristo ha sido renovada espiritualmente. Nuestra vida ha sido renovada en Cristo Jesús. Aquí no hay otro que lo haya hecho. Si usted lee la palabra o la Biblia, ella le va a enseñar a ser una nueva persona. No es Carlos que le va a cambiar por este mensaje, no. Es el Señor en su vida. Es que usted deje que Él haga en su vida algo. Que usted diga, Señor, estoy caminando feo de esta manera. Porque hay que hablar con el Señor, porque hay veces no podemos con las cargas, con lo que hacemos, porque no es difícil. Hay cosas contrarias que no podemos cambiar, pero usted va a los pies de Cristo y estoy seguro que Él le va a ayudar. La Biblia dice, yo soy la vid y usted el pámpano, el que en mí permanece lleva mucho fruto, porque separado de mí, separado de Dios, no podemos hacer nada. Y nosotros tenemos que estar en Cristo. Y a su nombre. Había un hombre llamado Nicodemo que se acercó a Jesús de noche y le dijo, Señor, es cierto que tú vienes de Dios, porque nadie hace esta cosa que tú haces si no está Dios con él. ¿Cómo haré para heredar el reino de los cielos? Si no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Nicodemo tuvo un contrapunteo con el Señor. Dice, ¿cómo puede ser un hombre viejo nacer de nuevo o entrar en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo conocía la ley, pero le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes cómo se hace esto. Y él no se había convertido, no se había convertido en una nueva criatura y conocía la ley, pero él caminaba como oía la ley de Moisés, mas no sabía que era ser una nueva persona. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi vida tengo que dedicársela al Señor todo el tiempo y a su nombre. Dice Primera de Pedro, si alguien me acompaña o lee conmigo, capítulo 1, verso 9, ¿quién me ayuda? Voy a citar unos textos, alguien que me ayude. Primera de Pedro 1, 9. Otro me va a buscar Efesios, o eso lo leo yo. Me gusta ese porque yo lo leo, porque es largo. Y lo voy a citar muy rápido. Primera de Pedro 1, 9.
¿Quién lo tiene? Alguien osado que lo lea con voz de trompeta. Amén. ¿Qué me dice? Amén dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cómo dice? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué salva al hombre? La fe. Ahí está diciendo, teniendo en vuestro fin la fe, que es la salvación. Sin fe es imposible agradar al Señor. Hoy discutía con unos hermanos, o sea, no era una discusión, era como un comentario entre ellos o una peña teológica. Él decía que, me hacía la pregunta, un hermano mayor como de 80 años, me dijo que lo que sintió Marta cuando Dios quita la piedra, es bueno andar en el Espíritu y tener conocimiento para la respuesta a la pregunta. Que si en ese tiempo yo hubiese sido Marta, yo hubiese sentido lo mismo que ella. Porque ella dijo, el Señor le dijo antes de la piedra, le dijo, Marta, dijo, si hubiese estado aquí, Señor, mi hermano no hubiese muerto. Y el Señor esperó 4 días de que Lázaro estuviera podrido, deshecho. Y después, vamos, y fueron al sepulcro. Y le dijo, quita la piedra. Ya el Señor le ha dicho a Marta, si creyeres, Marta, verás la gloria de Dios. Pero luego cuando fueron al sepulcro, Marta dijo, Señor, quita la piedra. Pero Marta dijo, Señor, llene, porque es de 4 días. O sea, Marta no escuchó lo que el Señor allá le dijo. Y lo volvió a repetir. El hermano quería la respuesta de eso, que yo podía hacer eso. ¿Sabe? Le voy a decir algo que usted no sé si lo va a entender. Pero la fe de los discípulos era poca. La fe que usted tiene y hoy es mayor. A pesar que no hemos andado con el maestro. Pero ellos andaban con el maestro para arriba y para abajo y vieron milagros y prodigios. Vieron cuando convirtieron el agua en vino. Cuando levantaron a Talita Cumi de una cama y la hija de un noble o de una viuda de un féretro, lo vieron. Y luego Marta dice, Señor, lleve porque es de 4 días. Yo dije, no creo que si a mí me llevan y algunos hermanos, nosotros vamos a orar junto con Cristo porque sabemos que lo va a levantar, porque nuestra fe hoy es mayor. Nuestra fe hoy es mayor. Y usted está aquí por la fe de Cristo. Usted no está aquí porque alguien lo trajo de la mano. No, es que usted entendió que Cristo es el Salvador. Yo creo que usted es una nueva persona. Yo creo que usted es una nueva criatura. Pero tenemos que vivir esa palabra. Tenemos que ponerla por obra. De nada sirve si vivo en la misma condición humana cuando estaba allá afuera, trayendo a la iglesia como los corintios, que por esa palabra fue llevada allá. Era un istmo, un lugar donde iba a todas partes gente del mundo. Y había muchos lugares donde hacían muchos ritos. Y había un lugar donde se llama Afrodita. Era un templo muy grande donde adoraban los dioses. Pero también querían adorar al mismo Dios. Y había un desenfreno en Corintios. Pues el Señor le habla esta palabra a Pablo para los corintios. Porque otros tenían división entre la iglesia, unos eran de Pablo, eran de Apolo, eran de Cristo. No, Señor, aquí nadie es de Apolo, ni de Pablo, ni de María, ni de San Gregorio Hernández, ni del Papa. Aquí todos somos de Cristo y a su nombre. Todos somos del Señor. Aquí no hay eso es por allá, en Corinto. Eso es en el año 50 antes de Cristo, no sé cuándo fue. Pero creo que tenemos al Señor y estamos agarrados de Él. El que está agarrado de Cristo, el que está en Cristo no tambalea. El que está en Cristo anda seguro. Camina seguro. No se deja llevar de las circunstancias. Por ahí ya quitaron la bolsa y algunas cosas han quitado y algunos lloran. Nosotros no dependemos de hombres. Nosotros dependemos de Cristo y a su nombre. Nosotros dependemos del Señor. Así se está acabando el mundo. Usted como criatura de Cristo, usted tiene que arrodillarse y clamar más al Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Lo dice el libro de Filipenses capítulo 3, verso 20. Que somos ciudadanos y nuestra ciudadanía está en los cielos.
Así que no, como dice Romano, no se conforme a este siglo, sino que transforme su mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a su nombre. Dice aquí, este es un tema más larguito, o sea, este texto que voy a leer, y significa una nueva vida en Cristo. Significa una nueva vida en Cristo. Si somos nueva criatura, tenemos que vivir en vida nueva. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 6. Dice así: esto pues, digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Hay algunos que hacen lo contrario, pero el que es de Cristo no aprende lo malo, vence con el bien al mal. Una nueva criatura tiene un buen comportamiento, tiene un perfil de vida, tiene una vida devocional con Dios. ¿Cuántos estuvieron esta mañana en un devocional? ¿Cuántos están orando antes de dormir? Porque hay muchos que venimos cansados del trabajo y parece que nos agobia. A veces no venimos al templo por el cansancio del trabajo, pero yo te voy a decir algo. Eso no tiene que ver nada con congregarme. Porque la mayoría aquí, ninguno trabaja para el templo. Trabajamos para nuestros hijos, trabajamos para nuestro hogar, para nuestros quehaceres. Porque usted no trae todo el sueldo para acá. ¿O sí? Entonces, ante Dios no tenemos excusa. ¿Sabe por qué? Porque Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo lo haré. Yo vine un poquito turbadito ahorita que usted me vio por ahí, pero ahora me siento bien, ¿sabe? Hay veces cuando duro ya sin predicar, así me siento como que pero después Dios me da la fortaleza y me ayuda. Oye, Señor, gracias. Algunos nos sentimos así a veces, agobiados por unos problemas, circunstancias. ¿Sabe qué? La duda nos lleva a hundirnos en el pecado. La ayuda nos lleva al precipicio. Estaba el Señor caminando sobre las aguas y los apóstoles, cuando lo vieron, un fantasma, y dice que tuvieron miedo. Los problemas del mundo nos da miedo. La circunstancia, el problema en la familia, no nos alcanza el dinero, los problemas nos traen miedo. Y dice que cuando Pedro bajó a las aguas, caminó un tanto, pero iba con la mirada en Jesús. Pero el viento era tan fuerte y las olas daban de aquí para allá, y Pedro quitó la mirada fija de Jesús. Porque el viento y la tempestad significan los problemas, los embates de la vida, nuestra vida, chicos. Haga la redundancia. Esos embates nos llevan a hundirnos, a dudar del Señor. Pedro, conociendo quién era Dios, se dejó llevar de la duda y del miedo. ¿Qué le pasó a Pedro? Empezó a hundirse. Pero tenemos al Salvador, que Él dijo: Señor, sálvame. A veces ponemos el oído o la mirada en el problema, lo que nunca David hizo. Porque el gigante medía casi 4 metros y David como medio. Analice esa pelea. Pero la mirada de David estaba en el Señor. Porque el paladín tenía espada, jabalina y tenía todos los materiales de un guerrero. David solo tenía una honda y andaba en chores. Andaba como un peladito, cazando pájaros prácticamente, con una honda esa que son así, no es la que hace así, es de la que va así. Pero Él le dijo una palabra, porque la confianza a veces la perdemos. La duda nos lleva a hundirnos, nos lleva a apartarnos de Dios, nos lleva a las circunstancias. Pero David dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que movió la piedra y la lanzó al paladín, y justamente se la puso en la frente. ¿Acaso que tenía mucho tino David para matar al paladín?
La confianza mayor de David era el Señor, porque la piedra iba dirigida de parte de Dios y a su nombre. Esa piedra era de parte de Dios para hacerle demostrar al pueblo que siempre hay un Dios en Israel, en los escuadrones de Dios, que defiende a su pueblo. Es más chiquitín. Y los demás que eran grandotes tuvieron miedo. Y ese es el problema de nosotros a veces, que le damos cabida al problema y no buscamos la solución. La solución de David fue confiar en el Señor y a su nombre. La confianza de David fue confiar en el Señor. Pedro dudó y se hundió. Qué triste. Y el Señor luego subió a la barca y le dijo: hombres de poca fe, la fe se nos va. Nuestra fe debe estar anclada todo el tiempo en el Señor y a su nombre. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad habéis sido si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Fíjense aquí, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. Hay deseos en nuestras vidas todavía que son engañosos, hermano. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Hay cosas que no nos dejan avanzar ni caminar con el Señor, porque tenemos la vieja naturaleza todavía caminando con nosotros. Tenemos el ombligo pegado a este mundo. Cuando Romanos dice que no nos acomodemos a este sistema. Tú y yo somos una nueva criatura que debemos confiar en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y como dice aquí, seamos nueva persona. Las cosas viejas, la vieja vida ya no puede entrar otra vez a la mía. ¿Sabe algo? Que aquel demoniado ganareno, salió el demonio de él, porque hay gente que tiene demonio, pero viene el Señor y entra su espíritu y deja aquel lugar limpio. Pero los espíritus son existentes, los demonios. Si usted no busca de que la casa se mantenga limpia en santidad y que Jesús no se salga de allí, Él no va a volver. Porque está diciendo el texto: volveré a mi casa donde estaba primero. Y dice que regresa no solo, regresa con 7 más. Y dice que su peor estrado es peor que el primero. O sea que de usted y de mí depende que esos demonios no regresen. Aquí hay gente que ha estado en el evangelio y se ha endemoniado. ¿Sí o no, Yorel? He estado en el evangelio y se ha endemoniado. Simplemente porque Jesús se apartó. ¿Se aparta o no Dios de nosotros? ¿Por qué se queda en silencio? Usted va al libro de Jueces y lee a Sansón. Sansón empezó a jugar con el pecado y a decirle dónde estaba la debilidad a una filistea, a una prostituta, porque él eligió mal. Su madre le dijo: aquí no hay en Israel mujeres bonitas, a mí me gusta esta. Y esa mujer lo llevó al desastre. Eligió a una filistea porque eran enemigos de Israel. Y él empezó a decirle y a jugar con el pecado, pero a la última le dijo: si quitare de mi cabeza, pasare navaja y quitare mi pelo, se acabaría mi fuerza. Él no sabía cuál era el método, que era lo que iba a pasar. Él no sabía, porque de saberlo, él no deja, porque él le dijo que iba a ser nazareo desde niño y que nunca iba a pasar navaja por su cabeza. ¿Sabe qué? Se durmió en la pierna de Dalila. Y Dalila le dijo: filisteo, a Sansón. Le quitaron el cabello. Y cuando se levantó estaba calvo. Su cabello ya no lo tenía. Pero ¿sabe qué dijo Sansón? Porque a veces confiamos en el Señor y estamos pecando. Quiere que nos vaya bien y lo que vamos a tropezar. Y nos pasa algo en la familia y nos pasa algo en el trabajo. Y decimos que ¿por qué? Sansón dijo: saldré como las otras veces. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que él no sabía
que Dios se había apartado de él, y a su nombre. Se aparta, ¿no? El Señor. Cuando usted está haciendo lo malo, el Señor se va a apartar, hermano. La Biblia dice en el libro de Gálatas que no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Como usted contrista, el Espíritu Santo se va a contristar y usted va a tener cobertura o puerta abierta al enemigo. Por ahí se cuela. Y a su nombre. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestido, oye bien, de nuevo hombre, criado según Dios. Oye bien, tres palabras bonitas aquí: en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por lo cual, desechando la mentira. Desechando. ¿Quién es el papá de los mentirosos? Dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 27 al 44. ¿Quién es el papá de los mentirosos? Le dijo el Señor a los judíos que no creyeron en Él. Le dijo: vosotros, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Porque vosotros no sois de Dios. Entonces, ¿de quién eran? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Léalo, que no digo mentira. Eso está en el libro de Juan, capítulo 8, verso 37 al 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo tiene sus hijitos por ahí, ¿no? Vean, lo está diciendo aquí, dice: por lo cual, el capítulo 4, 25, dice: por lo cual, desechando la mentira. Y mira lo que dice: habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no peque, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos con mi hermano. Cuando no le quiero hablar a mi hermano. Cuando me voy bravo de la iglesia y no saludo a nadie porque fulano me cayó mal. ¿Y cuando pecamos? Sí, papi. No lo digo yo, lo está diciendo Pablo a los Efesios. Dice luego el 26, el 27, no, el 28. El que hurtaba, o sea, el que es ladrón, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que comparta con el que padece necesidad. Yo no sé si tengo tiempo, pero me faltan 4 características. Yo creo que las voy a decir rapidito, para que usted se vaya un poco gordito, que este mensaje es un poco largo. Pero quiero que usted... Bueno, ¿qué pasó aquí? Me quedan 8 minutos, creo que en 8 lo voy a desahogar. Fíjese aquí, voy. Estaba explicando el texto y lo que quería explicar era de los 3, pero me voy más adelante. Yo creo que usted comió un poquito. Si alguno está en Cristo, estaré junto con el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, y luego dice nueva criatura. Una nueva criatura tiene un nuevo nacimiento, y ese nacimiento es Cristo en nosotros. Entonces luego dice: las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja pasó, ya no está conmigo. Y luego dice: ahora todas las cosas son hechas. Usted es una nueva persona, porque ya usted no practica el pecado del mundo. Usted ahora se amarga con el Señor. Usted se une a Cristo. Ya no usted hace lo que le da la gana, usted pide perdón. Porque el que no pide perdón anda mal. Pero cuando usted perdona o pide perdón, su vida se aclara, anda bonito, camina confiado. Y a su nombre. La primera característica: estar en Cristo significa estar unido a Jesús por la fe, aceptando su sacrificio y perdón. Eso está en Gálatas, capítulo 6, 15, para que ustedes lo vayan anotando y que tiene lápiz. Una nueva creación. Usted parte de una nueva creación. Una nueva criatura en Cristo. Es la creación que Dios formó para estar con Él en su reino y a su nombre. Una nueva persona. No es una vieja persona que va a habitar en los cielos. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, versículo 1, dice: ¿quién estará en el monte santo?
¿quién estará en tu tabernáculo? Lo aplica de esta manera: los limpios de mano y los puros de corazón. Y a su nombre. No todos van a estar allá arriba, porque Gálatas dice lo contrario. Gálatas dice, mira, viste que me voy para lo más bonito, porque eso es lo que me envía el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice que andemos en el Espíritu y no satisfaguemos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne contra el Espíritu y se oponen entre sí para que no haga lo que quiera. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitología, cosas por las cuales la ira de Dios, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea lo contrario del que va al cielo y del que no. Los que dicen y practican tales cosas no heredarán, pero los limpios de mano irán al cielo. ¿Cuántos tienen la mano limpia? Levante su mano. Ya, gloria a Dios. La nueva naturaleza o nueva criatura. Creación no es solo una mejora, sino un cambio de naturaleza espiritual, una vida transformada desde el interior. Efesios 4, 22 y 24, creo que lo escribí por aquí, no me acuerdo ahora. 4, 22 y 24 lo dice. Es el tema 2, el punto 2. Luego dice el punto 3: las cosas viejas pasaron. El dominio del pecado, la culpa y la antigua forma de vida, de vivir, ya no tiene autoridad sobre el hombre o el creyente. ¿Escuchó eso? El dominio del pecado, la culpa y la antigua forma de vida ya no tiene autoridad sobre el hombre o el creyente. Colosenses 3:10 dice: revestido del nuevo hombre, que lo leímos ahorita, revestido del nuevo hombre, creado según Dios. Eso de vestidura tiene que ver con santidad. Eso de vestidura tiene que ver con una nueva persona, no una vestidura que usted se pone este traje. Una vestidura que tiene que ver con la limpieza del corazón, o de lo interior de dentro, o de lo interno hacia afuera. Y a su nombre. Cuarto punto, voy rapidito. Todos son hechos nuevos. Dios inicia una nueva obra en la persona, otorgando una nueva identidad y propósito. Romanos 6:4. Vida nueva. Dice que todos vivamos en vida nueva. La criatura, una criatura vive una nueva vida en Cristo Jesús. Ya no nos comportábamos cuando vivíamos en las esquinas tomando aguardiente, cuando andamos los bonches, manoladi, tirando pases. Ya no. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Si Cristo vive en mí, yo no puedo vivir como yo estaba en el mundo. Yo tengo que vivir ahora diferente. Ahora yo tengo que vivir diferente. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Ahora vive Cristo en mí. Y a su nombre. Estos textos o estos pasajes a menudo citan el contexto de renovación y cambio. Subraya la fe cristiana. Se basa en la transformación radical. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie.